Bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad tenemos una clase de carácter virtual en la que vamos a ver nuestro segundo capítulo en la materia, que es teoría de conjuntos. Ya ustedes tienen una actividad que es copiar la parte teórica de la teoría de conjuntos hasta las operaciones conjuntistas. Ahí ustedes tienen el concepto de conjunto, la notación de conjuntos, la clasificación de conjuntos por extensión, por comprensión, y algunos conjuntos especiales como el conjunto vacío, el conjunto unitario y el conjunto universo. Lo que nos convoca en esta clase es los primeros cálculos matemáticos que se hacen en una operación conjuntista. Y es que estas operaciones son cinco, es decir, entre dos o más conjuntos se pueden dar cinco operaciones básicas, que son la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos y el complemento de conjuntos. Vean de que en cada subtítulo que vamos a ver, al lado, entre paréntesis, está la simbología de cada operación. Recordemos de que álgebra uno es una materia que está muy enmarcada a los símbolos, ¿no? Desde el capítulo uno, lógica simbólica, pasando por el capítulo 2, en donde también tendremos que familiarizarnos con algunos símbolos para poder reconocer la operación conjuntista que vamos a realizar. Es verdad de que muchas de estas operaciones ya fueron vistas en colegio, pero aquí la vamos a ver ya en un carácter superior y con aplicaciones a la ingeniería. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es lo que corresponde a la unión de conjuntos, ¿no? Vamos a ver en palabras entendibles qué es una unión de conjuntos y cómo se puede calcular la unión entre dos conjuntos o más. Entonces, ¿qué ocurre? Si a nosotros nos piden calcular la unión de dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, para realizar esa unión, lo primero que debemos garantizar es que los conjuntos se encuentren por extensión. Un conjunto por extensión es aquel en donde yo conozco todos los elementos que lo forman. Entonces, a ese conjunto se llama conjunto por extensión. O sea, está clarísimo cuáles son los elementos que forman ese conjunto. Y para realizar estas operaciones, necesariamente los conjuntos deben estar por extensión. Entonces, la unión de conjuntos, en palabras entendibles, sería lo siguiente. Es colocar como respuesta todos los elementos del conjunto A más todos los elementos del conjunto B en un nuevo conjunto llamado A unión B. Entonces acá ya empezamos con un pequeño concepto muy básico. No estamos yendo a los conceptos formales porque la idea es entender claramente lo que corresponde a una unión. Ahora, es importante en este pequeño concepto aclarar de que el conjunto A unión B es el resultado de agarrar todos los elementos de A y todos los elementos de B y unirlos en un solo conjunto. Ahora, esos elementos no tienen que estar repetidos, porque puede pasar la particularidad de que un elemento o varios se tenga una intersección en el conjunto A y conjunto B, o si quieren, puede pasar de que existan uno o varios elementos que se repitan en A y se repitan en B, o estén en el conjunto A y al mismo tiempo estén en el conjunto B. Entonces, para calcular la unión, tengo que
precautelar de que no debo colocar elementos repetidos en la respuesta. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. Tomando en cuenta que en la unión de conjuntos se deben colocar los elementos de manera ordenada y sin repetir elementos. Entonces, ahí estamos tratando de colocar aquí mismo en la clase un pequeño concepto que me permita entender básicamente lo que es la unión de conjuntos. Ahora, esto lo podemos plasmar obviamente con ejemplos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner ejemplos aclaratorios. Ejemplos aclaratorios. Entonces acá yo voy a agarrar, por ejemplo, dos conjuntos, pueden ser más. Yo aquí puedo decir, ejemplo 1, dados los siguientes conjuntos por extensión, entonces acá puedo darme un conjunto A y un conjunto B. Digamos que el conjunto A esté formado por los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este, por ejemplo, es un conjunto por extensión, porque yo veo el conjunto y ya tengo claro quiénes son los elementos que forman el conjunto. Y aquí me puedo colocar un conjunto B. Y este conjunto B puede estar formado por los siguientes elementos. 3, 5, 7, 8 y 9. Por dar un ejemplo. Entonces, dados los siguientes conjuntos por extensión A y B, calcular la operación conjuntista de A unión B. Quiero calcular cuánto sería el conjunto A unido con el conjunto B. Entonces, para eso es muy sencillo. Lo primero que debo garantizar es que estos conjuntos, repito, estén por extensión. Y como ya están por extensión, entonces yo lo que hago es agarrar mis conjuntos, más que todo los elementos de cada conjunto, y acá inmediatamente puedo colocar la respuesta a mi ejercicio. Entonces vengo y digo, el conjunto A unido con el conjunto B va a ser igual a que yo tome todos los elementos de A y todos los elementos de B y los coloque aquí en uno solo. Dice este concepto que tenemos que garantizar de que cuando coloquemos los elementos, estos estén de manera ordenada, o sea, de menor a mayor. Y si hay elementos que se repiten, como por ejemplo el 3 y el 5, estos deben colocarse una vez. Entonces, A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5, que son los elementos de A, y luego acompaño con los elementos de B. El 3 ya está puesto, el 5 ya está puesto, vendría el 7, el 8 y el 9. Y entonces ahí tengo la respuesta. Esa es la respuesta de A unión B. Desde el punto de vista matemático, porque también se puede calcular desde el punto de vista gráfico. Por eso ya lo veremos en una clase presencial. Lo interesante acá es que como los conjuntos ya están por extensión, es relativamente sencillo calcular la unión de un conjunto A con un conjunto B, como pueden haber notado aquí en este ejemplo que estoy haciendo. Ahora, si yo planteo un segundo ejercicio, por ejemplo, dados los siguientes conjuntos por comprensión, que es el otro tipo de conjuntos que existe, y me piden con estos dos conjuntos por comprensión A y B calcular la misma operación, entonces acá, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería la siguiente. En primer lugar, tuviera que plantearme dos conjuntos por comprensión.
Entonces, ¿cuál es la característica de un conjunto por comprensión? Primero que un conjunto por comprensión tiene una pertenencia. O sea, X pertenece, no tengo que colocar a qué tipo de número pertenecen los elementos que voy a trabajar. Entonces, X pertenece, por ejemplo, a los números naturales. Pueden ser los números enteros, pueden ser los números reales, puede ser cualquier conjunto numérico. Entonces, el conjunto por comprensión empieza diciéndome con qué tipo de números voy a trabajar. X pertenece a los números naturales y al ladito viene una condición, tal que X, por ejemplo, es menor o igual a 5. Ese es un conjunto por comprensión. Luego voy a explicar de dónde proviene la palabra comprensión. Y el conjunto B tendrá algo parecido. Vamos a seguir trabajando con los números naturales, tal que, por ejemplo, acá digamos de que X va a ser mayor o igual a 2 y menor o igual a 9. Aquí voy a colocar, por ejemplo, 2x 9 y X es impar. Vean de que estos dos conjuntos que me acabo de plantear están por comprensión. ¿Por qué los matemáticos le llamaron a estos conjuntos por comprensión? Esa palabra comprensión alude a que yo tengo que observar mis conjuntos y tengo que resolverlos, tengo que transformarlos a algo así. Y para transformarlos a algo así, los tengo que comprender. Tengo que comprender qué significa esto, por eso comprensión, para poder calcular los conjuntos y realizar la operación que me están pidiendo. Entonces aquí el primer paso, o sea, un paso adicional que no se hizo con el ejemplo anterior, aquí el primer paso es convertir los conjuntos por comprensión a extensión. ¿Y cómo se hace eso? Pues se agarran los conjuntos y se los resuelve uno por uno. Ejemplo, el primer conjunto A, que aquí lo voy a resolver, va a ser igual a qué. Entonces vengo y digo, el conjunto A va a estar formado por los números menores iguales que 5. Entonces uno dice, no, pero a ver, ¿cuáles son los números menores iguales que 5? El 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0. O sea, hay millones de números que son menos que 5. Y es por eso que aquí indica, ¿no? Tiene que indicar con qué conjunto estamos trabajando. Entonces, X es menor o igual a 5, pero X es natural. Ah, eso quiere decir que el conjunto A va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Comprendo de que X es menor o igual a 5, o sea, de 5 para abajo, pero como es natural, los números naturales llegan hasta el 1. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. He comprendido mi conjunto y lo he resuelto. O sea, lo he convertido a extensión. Lo mismo hago con el conjunto B. En el conjunto B, ¿qué sucede? En el conjunto B dice de que la X con la que estamos trabajando, es decir, los elementos que vamos a trabajar, tienen que ser mayor o igual a 2 y menor o igual a 9. O sea, tiene que ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso quiere decir esta simbología, de 2 a 9. Pero al ladito dice, además, X tiene que ser impar. Entonces voy a trabajar con los números que estén de 2 a 9, pero los impares. Entonces ya no entraría el 2, ya no entraría el 4, ni el 6, ni el 8. O sea, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Esa sería la solución de este conjunto B que está por comprensión y ya lo tengo extensión. Entonces, de esa manera ya tengo mis conjuntos resueltos y ahora puedo pensar en calcular la unión del conjunto A con el conjunto B.
Entonces aquí voy a hacer un copy-pega para ganar tiempo. Aquí puedo poner segundo paso, calcular la operación de unión, calcular la operación de unión de conjuntos. Aquí, de unión de conjuntos. Listo. Entonces ahora, conociendo mis conjuntos a la perfección, yo ya puedo calcular la unión. Ahí está. Entonces digo, yo ya conozco mi conjunto A, ya conozco mi conjunto B. Aquí voy a colocar mis datos. Conozco el conjunto A, conozco el conjunto B por extensión y ahora procedo a calcular A unión B. Entonces A unión B sería todos los elementos de A más todos los elementos de B en uno solo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. El 3 ya está, el 5 ya está, el 7 y el 9. Y listo. Ya tengo calculada la operación de unión. Entonces, como pueden ver, la unión de conjuntos es eso, es tus elementos de A más tus elementos de B en un solo conjunto. Lo mismo acá. Si tus conjuntos están por comprensión, tenés que calcularlos primeramente, tenés que llevarlos a extensión para luego efectuar la operación. Y aquí lo que nos interesa es que quede claro de que la unión no es más que agarrar los elementos de A, los elementos de B, si hay un conjunto C, los elementos de C, si hay un conjunto T, los elementos de D, si hay varios conjuntos, todos los elementos de los conjuntos y unirlos, por eso unión, en un solo conjunto ordenado de menor a mayor sin repetir elementos. Ahora, es importante mencionar que la unión se puede hacer con dos conjuntos, con tres, con cuatro, con etcétera conjuntos. No hay límite de la cantidad de conjuntos con la que podemos trabajar en las operaciones. Yo puedo trabajar con la cantidad de conjuntos que yo quiera. La segunda operación que vamos a ver es la operación de intersección. Y entonces acá vamos a volver a colocar un pequeño concepto para que podamos entender de qué trata esto. Entonces voy a tratar de ser lo más entendible posible. Intersección de conjunto es colocar como respuesta final aquellos números que se repitan tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Incluso aquí podemos cambiar esta palabra. Aquellos números o elementos, porque no solamente pueden ser números, también pueden ser letras. O sea, dependiendo de qué tenga mi conjunto, voy a poder calcular la intersección sin ningún problema. Si tiene números, tiene letras u otro tipo de elementos. No habría problema con eso. Entonces, lo más correcto es colocar esto. Es colocar como respuesta final aquellos números o elementos que se repitan tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Listo. Con eso yo creo que está muy entendible. Entonces acá, pues tendremos que ponernos algunos ejemplos ilustrativos. Ejemplos ilustrativos. Ok. En estos ejemplos ilustrativos, yo aquí puedo, por ejemplo, decir, número uno, dados los siguientes conjuntos por extensión. Entonces acá puedo proponerme un conjunto A. Digamos que ese conjunto A esté formado por el 2, por el 3, por el 5, por el 7 y por el 8. Y me voy a proponer un conjunto B. Y ese conjunto B, pues, va a tener los siguientes elementos. El conjunto B
Va a estar formado por el 1, por el 3, por el 7, por el 9, por el 10. Por dar un ejemplo. Y entonces me van a pedir que yo calcule, al igual que la unión, ¿no es cierto? Que calcule la operación conjuntista de intersección. Entonces aquí me van a pedir calcular la operación conjuntista de A intersección B. Entonces aquí voy a aprovechar de copiar este símbolo. A intersección B. Listo, ahí está planteado el ejercicio. Al comienzo de este capítulo, lo que se quiere es que el alumno recuerde estas operaciones y las pueda calcular de manera muy entendible, porque después, cuando apliquemos esto a ejercicio de ingeniería, ahí vamos a calcular probabilidades, vamos a calcular un poco de estadística. Y entonces ahí va a ser importantísimo que los conjuntos estén claros en su concepto. Entonces acá tenemos solución y pues aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Pues vamos a agarrar mis conjuntos que ya están por extensión. Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer es calcular la operación que me han pedido. Entonces vengo y digo, como mis conjuntos ya están por extensión, no hay que hacer mucho cálculo matemático porque ya me lo están dando listos para que yo pueda calcular. Entonces digo, A intersección B va a ser igual, abro una llave y aquí debo colocar los elementos que se repitan en A y en B. Entonces, esos elementos serían, aquí observo de que el 3 se está repitiendo, para ser más detallista, y observo de que el 7 se está repitiendo. Entonces, es casi característico que en los conjuntos va a haber algo en común, van a haber elementos que se van a repetir. Y esos elementos que se repiten se los conoce como la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Por lo tanto, aquí yo tendré que colocar que la respuesta es 3 y 7. Y listo, ya tengo resuelto el problema. Ahí está resuelto el tema de la intersección. Y de esa manera yo puedo calcular cualquier intersección que yo necesite calcular, ya sea con conjuntos por extensión o conjuntos por comprensión. La intersección, al igual que la unión, son dos operaciones básicas que no requieren casi de mucha explicación. Son operaciones que ya con el nombre prácticamente vienen explicadas. Unión de unir, intersectar de repetir. Entonces ahí son dos operaciones que no requieren mucha explicación, como un poquito las que vienen a continuación. Aunque no es mucho la diferencia, aquí por ejemplo voy a hacer un ejemplo porque en pizarra, en una clase ya presencial, voy a poder explayarme mejor con los cálculos para que puedan entender los otros conceptos y los otros cálculos que queremos que entiendan acá, ¿no? Ya hay cosas de que solo se pueden explicar en una clase presencial. No es que no se puedan explicar en una virtual, sino que en una presencial ya tenemos la atención de todos, podemos ver que el alumno esté ahí atento a la clase, y en virtual los alumnos están, pero a veces, digamos, no tan concentrados, pongámosle, pero hay cosas que necesariamente tienen que ser con clases presenciales. La siguiente operación que vamos a explicar aquí es la diferencia simétrica. Y ocurre de que los conjuntos se pueden restar. Los conjuntos se pueden restar de dos maneras. De la forma común que conocemos, o sea, la resta común y corriente, y está la resta simétrica, que es una resta propia de los conjuntos. No se cumple en los números que estamos acostumbrados a manejar en aritmética o en álgebra. La diferencia simétrica es un cálculo matemático netamente exclusivo de los conjuntos. Entonces, veamos.
Para que yo explique la diferencia de conjuntos, voy a tratar de explicar esto paso por paso. No es un concepto difícil, pero aquí hay que tener un poquito concentración en lo que voy a poder explicar y poder explicarle de manera muy detallada. Entonces voy a colocar de esta manera. Para poder realizar la diferencia entre dos conjuntos expresados por extensión, se deberán seguir los siguientes pasos. Vea de que empiezo mi concepto, vuelvo a repetir, no estoy poniendo como están en los libros, estoy tratando de que sea bien entendible. Empiezo mi concepto diciendo de que para calcular la resta, los conjuntos deben estar por extensión. Prácticamente, toda operación que yo haga en conjuntos tiene que estar por extensión. Es decir, ya sea la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento, piden como requisito que los conjuntos estén por extensión. Entonces acá hay pasos a seguir para poder calcular la diferencia de conjuntos que está simbolizada con un signo menos. Entonces, el paso número 1, primer paso, es eliminar todos los elementos en común que tengan ambos conjuntos. Ese vendría a ser el paso número 1. Lo primero que debo hacer es eliminar, tachar todos los elementos que tengan el conjunto A y el conjunto B repetidos. Eso es lo primero que debo hacer. Luego viene el segundo paso. El segundo paso. La resta del conjunto A menos el conjunto B es colocar como respuesta final solamente los elementos que hayan quedado en el conjunto A. Ahora, para que esto me puedan entender un poquito mejor, indudablemente con un ejemplo, esto va a quedar mucho más claro. Entonces vengo acá, ejemplo ilustrativo. Ahí está, ejemplo ilustrativo. Entonces, fíjense por favor. Uno, dados los siguientes conjuntos por extensión. Entonces aquí me voy a colocar dos conjuntos, A y B, ¿ya? Vamos a suponer de que el conjunto A vale 1, 2, 4, 7, 8, 9. Y vamos a suponer que el conjunto B vale 2, 4, 6, 7, 9, 10. ¿Ok? Entonces, dados los conjuntos por extensión A y B, calcular la operación de resta entre A menos B. O aquí también puedo poner calcular la operación conjuntista A menos B. Ahora, ustedes saben de colegio que la resta no es conmutativa. Es decir, no es lo mismo A menos B que B menos A. O sea, no es lo mismo 2 menos 3 que 3 menos 2. En conjuntos pasa lo mismo. No va a ser lo mismo A menos B que B menos A. ¿Dónde estará la diferencia? Bueno, aquí vamos a calcular primero A menos B. Entonces aquí, ¿qué sucede?
Si yo tomo mis dos conjuntos, A y B, y procedo a calcular la operación de A menos B, entonces acá voy a mostrar en detalle cómo se calcula esto y ya después con la práctica lo van a calcular más rápido. Entonces, A menos B es, tú tienes tu conjunto A que vale 1, 2, 4, 7, 8 y 9. Y tú tienes tu conjunto B que vale 2, 4, 6, 7, 9 y 10. Si tú quieres calcular A menos B, recuerda que el primer paso es eliminar los números que se repitan. Entonces, aquí me doy cuenta que se repite el 2, me doy cuenta que se repite el 4, también me doy cuenta que se repite el 7 y también me doy cuenta que se repite el 9. Entonces, paso número 1, eliminar todos los números que se repitan. Esos que están con rojo, los números que están con rojo se repiten en A y se repiten en B. Y entonces ahora, ¿cómo respondo? ¿Cómo se responde? La respuesta de A menos B es, una vez que tú quitas, eliminas los números que se repiten, se pone como respuesta lo que quede en A. No me interesa lo que quede en B. O sea, esto que ha quedado en B, el 6 y el 10, no me interesan en la respuesta. Solamente me interesa lo que quede en A. Y en A me ha quedado el 1 y me ha quedado el 8. Eso es A menos B. Entonces, A menos B, quítame los números que se repitan y poneme como respuesta final lo que queda en el primero, o sea, en A. Pero ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasa con el 6 y con el 10? No se toman en cuenta en el cálculo de A menos B. Ahora, ¿dónde se tomarían en cuenta? Pues se tomarían en cuenta cuando venga alguien y me diga calcular la operación conjuntista B menos A. En el momento que alguien me diga a mí, calculame B menos A, entonces yo voy a agarrar mis datos, primero B, después A. Entonces acá voy a colocar primero el conjunto B, aquí, el conjunto B menos el conjunto A, respetando el orden, no, respetando primero B y después A, voy a hacer lo mismo, elimino lo que se repite y ahora, como está primero B, entonces me interesa lo que quedó en B. Y en B quedó 6 y 10. Entonces con esto, aplicando lógica, porque por eso llevamos lógica en el capítulo 1, para razonar, si yo razono aquí, puedo decir que lo que queda en el primer conjunto es A menos B y lo que queda en el segundo es B menos A. Entonces, lo que queda aquí es A menos B y lo que queda aquí es B menos A. Y entonces puedo concluir aquí claramente de que A menos B no es lo mismo que B menos A. Eso es importante que quede clarísimo. La resta no es conmutativa. Igual en los conjuntos. No es conmutativa para nada. Ahora, aparte de esta diferencia, que es la que conocemos todos, está otra, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, ¿cómo yo sé, digamos, de que estoy enfrente a una diferencia simétrica? Fíjense, por favor, de que cada operación tiene su símbolo.
Lo que muchas veces me preguntan a mí acá en esta parte es, ¿cómo sabemos de que nos están preguntando, por ejemplo, diferencia simétrica? Porque va a estar este triángulo equilátero en medio de los dos conjuntos. Esta es la señal que me indica a mí, te estoy preguntando diferencia simétrica. Ahora, ¿qué es la diferencia simétrica? Es un concepto similar al que tenemos acá, pero tomando en cuenta lo siguiente. Para calcular la diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B expresados por extensión, vuelvo a recalcar que los conjuntos deben estar por extensión, se deberán seguir los siguientes pasos. 1. Primer paso. Se procede a eliminar todos los elementos que se repitan tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Hasta ahí tenemos que hacer lo mismo que la resta normal, común y corriente. Ahora, aquí está la diferencia. 2. Segundo paso. Se debe colocar como respuesta final todos los elementos que sobren, todos los elementos que sobren, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Listo. Entonces aquí, para que esto quede claro, obviamente tenemos que hacer un ejemplo ilustrativo. Entonces, en este ejemplo ilustrativo, vamos a plantear dos conjuntos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo estos dos conjuntos y de estos dos conjuntos voy a calcular la diferencia simétrica. Entonces aquí voy a poner número 1, dados los siguientes conjuntos por extensión, calcular la operación de diferencia. Bueno, vamos a parar la grabación de la clase para que a la vuelta podamos ver cómo se calcula esta operación.